Dios, yo te doy gracias en esta mañana por tu fresca unción, Señor, porque a pesar de que estamos, Señor, en un lugar que para hablar en intimidad contigo a veces hasta resultaría incómodo, pero Padre Dios, yo te doy gracias porque tu presencia nunca se fue de nuestras vidas, porque tu amor siempre está seduciendo nuestro espíritu a que te busquemos, a que tengamos hambre, a que seamos salvos siempre y siempre en tus brazos. Señor, yo en esta mañana quiero, Señor, que tú hables en mi lugar. Señor, yo no soy quien para ocupar el tuyo. Y quisiera que la palabra que hoy salga sea de lo íntimo de tu corazón, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu gloria venga sobre nosotros y nos permita entender el mensaje y nos permita caminar bajo la luz del Espíritu y nos permita cambiar, Señor, nuestra manera de ver las cosas. Porque cuando la mente de Cristo está en nosotros, Señor, seguramente dejamos de ser nosotros. Y como dice el apóstol, Señor, mas yo no vivo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero dar la bienvenida también a Ileana. Ella viene por primera vez. Ponte de pie, que algunos hermanos te quieren saludar, algunos no sabían su nombre. Entonces, salúdenle, los que puedan, acérquense. Amén. Gloria al Señor. Y uno de los temas que el Señor me habló en esta mañana podríamos basar lo que dice el versículo 5 del capítulo 1 de Santiago, que dice: si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual te dará abundantemente y sin reproche. Ese va a ser un versículo para tener en cuenta en el mensaje de esta mañana. Pero me voy a remitir al hijo del rey David, el rey Salomón, que está escrito en Primera de Reyes capítulo 13. Aquellos que tengan Biblia pueden buscarlo. Yo voy a leerlo de otra versión, la versión NTV, que no sé si tiene que ver con la televisión, ¿no? Nueva televisión. Nueva versión. Yo pensé que era nueva televisión, porque NTV me sonaba más eso, ¿no? Nueva versión, qué bueno. Nueva traducción. Eso, ya estamos todos. Nueva traducción viviente. Bien, y yo quiero leer desde el capítulo 3 porque quiero hacer una reflexión acerca de qué es la sabiduría de Dios en nosotros. Y yo creo que una de las cosas que más nos va a tocar va a ser entender que todos tenemos posibilidad de ser personas sabias. Y ustedes saben que en Isaías capítulo 11 y en Apocalipsis también nombra los 7 espíritus de Dios, y uno de los 7 espíritus es la sabiduría. También habla de la inteligencia, que son dos cosas diferentes. Dios nos puede dotar de inteligencia, pero la sabiduría, en este caso, viene de Dios. Amén. Y entonces leemos aquí, vamos a leer un poquito para entrar un poquito en ese clima, ¿no? De rey Salomón, en capítulo, dije bien, 3 y versículo 1. Dice: Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas que rodeaban la ciudad. En ese tiempo el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido el templo en honor al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificio y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón,
Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche, escuche lo que pasa ahora, dice así. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te daré. Salomón contestó: tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor, mi Dios, tú me has hecho rey en el lugar de mi padre David, de mi padre David, perdón, dice, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón compasivo, comprensivo, para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido y jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste: riquezas y fama. Ningún otro rey en el mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y tú me sigues y obedeces, y si tú me sigues y me obedeces mis decretos, mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que lo que había sido un sueño, y volvió a Jerusalén. Se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrenda de paz. Luego invitó a todos los funcionarios a un gran banquete. Hasta aquí nomás vamos a leer, después tenemos un ejemplo de la gracia, de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Si usted ha leído la historia de los reyes de Israel, habrán visto que el primer rey fue Saúl y después vino David. La diferencia entre David y Saúl fue que, aún siendo bendecido, ungido, y aún teniendo el Espíritu de Dios sobre ellos, Saúl era un hombre muy capaz, tenía muchas cosas, tenía capacidad de ser un hombre inteligente. Lo que no tuvo Saúl fue sabiduría, porque la sabiduría se conecta con la obediencia. Y a él le costó obedecer, porque en un momento donde él sintió el halago del pueblo y también vio sus intenciones frente al poder que tenía como rey, terminó fallándole a Dios. Y eso generó en Saúl un problema en su carácter. Aún después quiso justificar lo que estaba mal. ¿Se acuerdan algunos casos que él hizo un sacrificio sin que nadie se lo pidiera? ¿Por qué? Porque ya el juez y profeta Samuel vio que él se anticipó a hacer cosas que nadie le mandó a hacer. Y también cuando Dios mandó a pelear contra un pueblo enemigo del pueblo de Israel, y le dijo: mátalos a todos, aún a sus animales, y él tuvo misericordia, o por decir algún síntoma de complicidad, de si no lo voy a matar, y se quedó con las mejores ovejas, como diciendo: me voy a quedar con este ganado porque me viene bien. Sin embargo, cuando se encontró con el profeta Samuel, él quiso justificar mintiendo, diciendo: no, esta ofrenda, esto es para ofrendarle a Dios. Mentiras. Entonces eso no le agradó a Dios y Dios lo descartó, y en un momento Samuel sintió que Saúl estaba traicionando la voz de Dios.
¿Sabe? Lo más sabio que nosotros podemos hacer es ser obedientes a Dios. Es encontrar, buscar a Dios y serle obediente. Y ahí fue donde Saúl falló. Después encontramos que, podemos contar toda la historia, pero no es necesario. Nos encontramos con el rey David, elegido por Dios. Vimos esas idas y vueltas que Saúl perseguía a David porque no quería que él suceda, sabiendo que Dios lo había levantado. Entonces llega al fin que David también, ya siendo rey, comete un pecado. Pecado de adulterio, todos saben. Pero ese pecado, para tapar el adulterio, se combina con otro pecado que se llamó homicidio. Mandó a matar a Urías, el marido de Betsabé. Y no hace falta que yo les cuente cómo es la historia, sino ver que el corazón de David, cuando pecó, también tuvo traición, pero tuvo una diferencia con respecto a Saúl, se arrepintió. Y él podía haber dicho: Señor, bueno, somos hombres, somos de carne y hueso, como decimos ahora los seres humanos de esta época, ¿no? Decimos, somos de carne y hueso, nos podemos tentar, nos podemos caer, que cosa que muchas veces pasa en relación a la iglesia. Sin embargo, la característica más valiosa que tenía David, aparte de tener la unción de Dios, era que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cuál fue ese síntoma? En el Salmo 51, ustedes le pueden leerlo después en sus casas, van a ver un salmo que habla del arrepentimiento de David, que habla de que el pecado siempre estaba frente a él, como diciendo: yo aunque lo hubiese ocultado, siempre lo veía el pecado en mí, porque en sus ojos estaban empañados con el pecado que había cometido. Le pide que Dios cree un corazón limpio en él para que ese pecado se borre de su mirada. Ustedes saben que cuando uno comete pecado, parece que nos aturde, nos viene a la cabeza: ¿por qué lo habré hecho? ¿Por qué lo habré hecho? Y después vemos, hasta odiamos o rechazamos a la persona con quien hubiésemos cometido pecado o en la acción, pero aún rechazando o odiando, el pecado siempre está, por eso, una afrenta contra Dios. Pero aquí dice la palabra de Dios también en Salmo 51, como que él no quería nada, como que él estaba dispuesto a perder el reino, como que él quería librarse de ese pecado, pero no quería que el Espíritu Santo de Dios se vaya de él. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ese fue el síntoma de diferencia que tenía David con Saúl. Pero aquí vemos que pasaron muchas cosas en el reinado de David. Cosas que vieron, si ustedes leen bien la Biblia, en Samuel y hasta Reyes, primera, segunda Samuel, y se va a encontrar que en algún momento las manos de David fueron muy manchadas de sangre. De hecho, es que no le permitió Jehová hacer el templo para adorar a Dios en su propia ciudad, la ciudad de David, ahí en Jerusalén, porque era un hombre que había matado muchas personas. Y no juzgaba a Dios de homicida en ese caso a David, sino porque para hacer ciertos ritos en ese entonces, pero también en nuestro tiempo, para servir a Dios, tenemos que evaluar que nuestra vida no esté empañada con pecados groseros, sin arrepentimiento. Y nos vamos a encontrar que Joab, uno de los comandantes que estuvo, mató también a otro comandante que era de David, que se llama Abner, que Abner en realidad se había puesto del lado de Saúl, pero él quiso matarlo, no por eso, sino porque Abner vuelve al lado de David, aún habiendo sido un comandante que lo quería atacar. Y Joab tenía una raíz de amargura y lo mata porque Abner había matado a uno de sus hermanos accidentalmente cuando era perseguido. Llegamos a la época que Dios tiene que elegir al rey Salomón. Ya estaba convocado en la Biblia, dice que Betsabé, ella le reclama
a David si su hijo iba a ser el rey, como ya lo había prometido, y su otro hijo, uno de sus hijos, había querido autoproclamarse rey. Entonces hubo una situación ahí de idas y vueltas hasta que David lo proclama rey a Salomón. Y cuando lo proclaman, hacen un ritual con los sacerdotes y lo ungen con aceite. Y entonces aquí vemos que después de esa acción, David le da una directiva que tenía que resolver. Ustedes saben que tenía que matar al comandante del propio rey David, porque había hecho homicidios injustificados. Él tenía autoridad de parte de Dios y del rey para matar a los enemigos, pero no podía matar a alguien como ese que le nombré antes, Abner. No podía matar a otro que se llamaba Masías. Sin embargo, David le manda una directiva: mátalo, para que se corte en la raíz de la sangre el pecado de homicidio. Cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo, estamos leyendo la ley. La ley se diferencia a la gracia. Es que Dios podía perdonar los pecados en la ley, como en la gracia. A diferencia que lo que Dios no podía hacer o no hacía porque había una ley de por medio, era cortar lo que se llama la iniquidad, la maldición del pecado. Por eso hay tanto lío hasta hoy día, algunos que quieren ver si la gracia contiene el perdón de la iniquidad. Sí, por supuesto. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y muchas veces esas características que se repiten en nuestros hijos o en nosotros mismos y vienen de nuestros padres de generaciones anteriores, eso representa la iniquidad. ¿Vieron que dice el dicho de tal palo, tal astilla? Bueno, eso es así. Culturalmente hay iniquidad. Uno va a una ciudad donde el pecado gobierna porque alguien implementó socialmente, culturalmente y aún por decreto pecados que los avalan como que están bien. En la ley, todo pecado se podía perdonar, pero cuando era un pecado que se llamaba de muerte, tenía que morir. Lamentablemente era así. Si uno cometía un pecado común, había un sacrificio. Y después había un recuerdo sacrificial que se hacía una vez al año. El sacerdote tenía que hacer un sacrificio por los pecados del pueblo. Cuando vino la gracia, todas las personas que cometían adulterio, robo, homicidio, debieran morir. Se mueren espiritualmente por estar en una actitud de pecado de muerte. Ustedes saben que hay 10 mandamientos, por ahí están, no sé si están, allá están. Pero en realidad esos son 10 mandamientos que si uno no toma en cuenta que Dios dice que esto no lo hagas, estás bajo muerte espiritual. En la antigüedad no solamente bajo muerte espiritual, sino que tenían que exponerte y apedrearte. Aunque te arrepientas, se hacía un sacrificio y luego tenías que morir por el pecado de muerte. Pero ahora en la gracia, el Señor Jesús dijo: aquel que confiesa sus pecados, dice la palabra de Dios, que Dios te limpia con su sangre preciosa y limpia tu pecado y tu maldad, que es la iniquidad. La maldad es la maldición. Pero para eso tenemos que reconocer que estamos atados a algo. Y vuelvo a Salomón. Salomón, aquí leímos que él le dijo: Señor, ¿cómo voy a gobernar un pueblo tan numeroso, tan grande? ¿Cómo voy a hacer? ¿Alguna vez te pasó que querías hacer algo y esto no sé por dónde empezar? Y Salomón no le pidió ni riquezas, ni siquiera esposas, ni siquiera le pidió cosas personales, solamente le pidió cómo gobernar su pueblo. Estaba transfiriendo. Yo quiero ser un siervo tuyo, Señor. Y eso le agradó a Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez hablaron con Dios y decían: Señor, yo quiero saber cómo puedo hacer las cosas que a ti te agradan, no las que me favorecen simplemente porque yo las necesito. Aquí Salomón dijo: Señor, yo quiero que tú me des sabiduría,
o que me enseñes a comprender qué debo hacer. Y entonces Dios dijo, estás pidiendo sabiduría. Yo no sé si a veces le pasa, yo miro a los jóvenes, porque yo cuando tenía 20 o 30 años menos, también pensaba, bueno, quiero saber, mejor dicho, no estaba pensando en que quiero saber qué le agrada a Dios, y yo entendía, y interponía siempre, primero, lo que a mí me gustaría hacer o alcanzar. Entonces aquí Salomón, que también era joven, Salomón no era un hombre viejo, era un hombre joven. Y él dijo, Señor, yo lo que quiero, no me interesa ni la riqueza ni el reino. He visto tu favor sobre mi padre David, he visto tu amor. Él también ha sido transparente y tú siempre le diste todo lo que él necesitaba. Pero yo quiero saber cómo lo logró, cómo se hace. Y yo voy a llevar este pensamiento a buscar a Dios. A veces nosotros queremos buscar a Dios a nuestra manera, pero no le preguntamos a Dios, ¿cómo puedo conocerte más? ¿Cómo puedo hacer para encontrarte, Señor? ¿Cómo puedo hacer para cautivar tu corazón? Entonces aquí dice que Salomón, él le dijo algo así, y Dios le dijo, mira, me agradó lo que pediste. Imagina que Dios se te ponga de frente y diga, me agrada que me pidas ser una extensión de lo que yo puedo hacer en la tierra. Tú vas a hacer lo que yo te pido y tú quieres saber, yo te estoy dando un pueblo, tú lo vas a cuidar, te voy a prosperar, te voy a dar riqueza, pero te voy a dar algo que no me pediste, aparte de todo eso. No solamente te voy a dar sabiduría, sino también te voy a dar el conocimiento, se llama la ciencia. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 12 y 14, podemos hablar del don de ciencia y sabiduría, o el don de conocimiento, ciencia y sabiduría. Que si bien nosotros lo marcamos en forma individual, para poder entender la sabiduría tenemos que entender el discernimiento, es decir, entender lo que Dios quiere. El conocimiento es el discernimiento que el Señor nos trae de su corazón. En muchos casos, Dios nos da ese discernimiento, ese conocimiento en acciones de personas para edificarlas. Y muchas veces eso confronta con una actitud de una persona que viene escondiendo una situación. Sin embargo, Dios la trae a luz, pero no te lo va a dar, no te va a permitir que puedas desarrollar la ciencia y el conocimiento sin poner en tu corazón sabiduría. ¿Vamos bien hasta ahí o es muy complicado? Alguno que no entienda, levanta la mano. Después me invita a tomar un café y le voy a pedir que me pregunte. Amén. Pero la idea es esta. La sabiduría que Dios le puso a Salomón es del mismo origen que la que vos le podés pedir según lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 5. Si alguno tiene necesidad, pídala. También Proverbio dice que la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Hay 5 o 7 características para entender la sabiduría, que yo ahora se las voy a enumerar rápidamente, pero antes de eso, yo quiero entrar en el sentido de que el Espíritu Santo es el motor que nos conecta entre el conocimiento y la sabiduría. Dije mal, no es el motor, es Dios. Es Dios. Algunos, hablábamos otro día con un hermano, algunos ponen al Espíritu Santo como la tercera persona, como el más pequeño. Pero tienen la misma potencia, el mismo poder, el mismo Dios que el Padre y el Hijo. No son categorías, es todo lo mismo. Amén. Y cuando una persona saca o desarraiga la persona de Dios en diferentes categorías, no está entendiendo que Dios es uno. No está entendiendo que Él quiere ser uno contigo y tú uno con Él. El Señor Jesús dijo, yo quiero que sean uno. Es más, dijo, yo quiero, así como yo soy uno, yo en ti y tú en mí, quiero que ellos sean contigo, Padre. Es un nombre que Jesús le da al Padre. Es la característica de un Dios trino que se habla en forma individual, pero en realidad son lo mismo.
Y cuando tú le invitas al Espíritu Santo, estás invitando al Padre y también a Jesús. Amén. Y yo quisiera que, antes de leer algunas características, sigamos leyendo un poquito más esto que estamos leyendo. Versículo 16. Esto es una acción para saber si la sabiduría que Salomón tenía, Primera de Reyes 3:16. Dice así: tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a rogarle: ay, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo le di a luz a mi bebé. 3 días después ella también tuvo un bebé. Estábamos las dos solas y no había nadie más en la casa. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego ella se levantó a la medianoche y sacó a mi bebé de mi lado mientras yo dormía. Puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó el mío a dormir con ella. A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto, pero cuando lo observé más de cerca, a la luz del día, me di cuenta de que no era mi hijo. Entonces la otra mujer interrumpió: claro que era tu hijo, y el niño que está vivo es el mío, dice la otra. No dijo la mujer que habló primero: el niño está vivo, es el mío, y el que está muerto es el tuyo. Así discutían sin parar delante del rey. Entonces el rey dijo: aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo, y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, tráigame una espada. Así que trajeron una espada. Luego dijo: partan al niño que está vivo en 2 y den una mitad del niño a una y la otra mitad a la otra. Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó: oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo mate. En cambio la otra mujer dijo: me parece bien, así no será ni tuyo ni mío, divídanlo entre los dos. Entonces el rey dijo: no maten al niño, dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todo Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría de Dios que Dios le había dado para impartir justicia. Tremendo. Es una historia que muchos de nosotros por ahí la sabían, otros no. Qué fuerte, ¿no? Vamos a la vida real, que alguien vea una situación así, indudablemente lo primero que pareció como que las dos son la madre del hijo que está vivo y después las dos se culpaban que el hijo muerto le pertenecía a la otra. Y en medio de ese barullo el rey tenía que decidir. Pero el rey no decidió por su inteligencia. El rey se decidió por la sabiduría. Porque Dios le había prometido darle sabiduría. Yo no sé qué hubiese hecho yo si de improviso me pasa algo así. No se me hubiese ocurrido que la madre legítima iba a decir: no, déselo, no lo maten. Yo no sé lo que hubiese hecho vos. A veces en el furor de las peleas de 2 mujeres o de 2 hombres, nunca hay entendimiento de lo que se dice o se discute. Y aquí en este caso, el rey lo que observó no fue que la madre solamente quería la protección de ese bebé aunque lo pierda de su cuidado. Él vio que la madre mentirosa era egoísta. Porque el pecado es así. Entonces la sabiduría manifiesta con conocimiento y ciencia. Estoy seguro que Salomón podría decir: el Señor me lo dijo, pero no importa. Dios había capacitado a Salomón con la mente de Dios,
nosotros diríamos con la mente de Cristo en nuestro tiempo, para decidir cuál era la buena voluntad de Dios. Y entonces Salomón dijo, denle al niño a esa que dijo, no lo maten. Porque esa es la madre. ¿Qué madre va a querer ver muerto a su propio bebé? Ninguna. Si nosotros empezamos a desglosar lo que rápidamente y sin pensar dijo Salomón, porque estaríamos pensando, si una decisión es tan rápida, creo que nosotros no nos da tiempo a evaluar, pero él tenía que decidir y él necesitaba que Dios esté de su lado. Así también en Santiago capítulo 1 habla de la sabiduría y Proverbios también habla de la sabiduría y gran parte de la palabra de Dios habla de la sabiduría. Y en 1 Corintios, cuando habla de los dones del Espíritu, habla que Dios nos da un don que se llama sabiduría. Y cuando nosotros tenemos ese don de sabiduría, sabemos decidir, sabemos tomar la decisión justa, sabemos qué es lo que está bien frente a Dios. Es más, no va a venir de la nada, sino que le tenemos que pedir a Dios que nos guíe. Y por supuesto, la sabiduría siempre está combinada con el discernimiento, en el caso, la ciencia o el conocimiento. Y yo digo que bueno que el Señor, que cuando nos da dones del Espíritu, no son dones para nosotros mismos. Salomón le pidió a Dios que lo capacite, le dio sabiduría, pero no era para él, era para gobernar un pueblo, era para poder edificar una nación. Y cuando ustedes estudian después, si tienen tiempo, lean toda la historia de Salomón y después la descendencia de Salomón, se van a dar cuenta que mientras Salomón estuvo guiado por Dios, hizo lo correcto, pero cuando él se desvió, perdió la sabiduría. En Proverbio dice un versículo que aquel que comete adulterio es falto de sabiduría. Y uno empieza a mirar por qué dice eso la palabra de Dios. El propio Salomón lo dice. Salomón no cometió adulterio, pero se desvió espiritualmente. David sí cometió adulterio y perdió su sabiduría. Si ustedes leen la historia, van a ver que David participó de batallas posteriores, pero ya no era el mismo David que antes que cometiera adulterio. Ya no era la misma persona. Y la Biblia, cuando habla del adulterio, del homicidio, del robo, del aborto, de la fornicación, está hablando que deja marcas en nuestra alma. Esa marca solamente puede ser borrada a través del arrepentimiento por la sangre de Cristo. Pero quizás hoy esté falto de sabiduría para llevar adelante una familia, o tu trabajo, o tu estudio. Quizás Dios te está hablando y tú no estás escuchando a Dios, estás escuchando tu propio corazón. Y es lo que la palabra de Dios nos está expresando. Aquí el rey Salomón supo decidir lo correcto. Y siempre cuando Dios dirige lo correcto, trae buenos resultados. Amén. Fíjese, y con esto voy a terminar. ¿Cuáles son los resultados de tu vida? ¿Cuántas veces te equivocaste? Le pedías a Dios y igual te salió mal todo. ¿Por qué? Porque no estabas pidiendo a Dios sabiduría, le estabas pidiendo a Dios que obedezca tu pretensión. Es muy diferente si, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? A decirle, Señor, yo quiero que tú hagas esto. ¿No es cierto? A veces queremos hacer la casa sobre la arena y no sobre la roca. Es un ejemplo, yo quiero que ustedes entiendan, a veces queremos hacer nuestra vida según me sale o según los consejos del mundo, pero nunca preguntarle a Dios. Dios, cuando tú tienes temor de Dios, entonces Él te da sabiduría. Y voy a leerles solamente. Son 7 columnas de la sabiduría. No las voy a leer con profundidad porque no nos da el tiempo. Dice, la primera columna de la sabiduría se llama la salvación.
La salvación es una columna de sabiduría. Una persona que no es salva no tiene la sabiduría de Dios. Necesitamos la salvación. Eso está en Lucas 19:10. Es la columna central para que una persona pueda ser guiada por Dios. La segunda es la conversión. La conversión, Juan 3:7. El Señor Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo: es necesario que nazca de nuevo. Una persona que no es nacida de nuevo no va a ser nunca sabio. Yo no puedo recibir un consejo de una persona que no está convertida. Aunque me parezca pícara, inteligente, es con experiencia, eso no me da mi sabiduría. Pero si una persona tiene a Dios, camina en el Señor, tiene sabiduría. La tercera columna es el temor de Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, dice en Proverbios, es el temor a Dios, a Jehová. Amén. El cuarto que tengo anotado aquí está en Hebreos 10:25. Creo que muchos ya lo saben. Es congregarse. Ninguna persona es sabia si no se congrega. Por más que escriba versículos en internet, es congregarse. Tiene que asistir, ser parte. Al menos tiene que estar conectado con el cuerpo de Cristo, a la iglesia. Ya sea que si vive muy lejos tendrá que hacerlo a través de los medios que Dios le provea. Pero si usted está cerca, venga a la iglesia. Si usted está lejos, ya sea que hoy existe el Zoom, en otras épocas, cuando nosotros teníamos congregación en La Rioja, se hacía por medio de la radio, se congregaban todos en radios. En diferentes pueblos se conectaban y las iglesias se reunían una vez al mes o cada 2 meses en algún predio, en algún lugar, pero ellos no tenían medios para acercarse a un lugar donde puedan congregarse. Pero en ese caso, cuando estás lejos, Dios nos regaló en este tiempo el Zoom o la videollamada, y podemos darle gracias al Señor que aunque a algunos les moleste y lo juzgan mal, también es un medio para congregarse. Amén. El quinto es la comunión con Dios. Primera de Corintios 1:9, Salmo 133. 133 creo que dice: cuán agradables son. Vean, habitar los hermanos juntos en armonía, tener comunión con Dios. La comunión con Dios es un principio que Dios te da, una columna poderosa, y esa comunión tiene que ver con nuestra oración, con nuestra lectura de la palabra, con nuestra búsqueda de alguien que nos aconseje, nos guíe. No podemos vivir como que somos nómades, venimos cuando podemos, o hacemos lo que nos sale, sino que tenemos que de alguna manera tener comunión con Dios todos los días. Días atrás le preguntaba a una chiquita si leía la Biblia, y me dijo: a veces. ¿Cuántas veces? Y a veces una vez por la semana. Y eso que lo decía una niña es el reflejo de lo que pasa con sus propios padres. Hay que leer la Biblia todos los días. Josías era un niño de 8 años que fue rey, y él impuso que el pueblo de Israel, en ese entonces Judea, tuvieran una comunión diaria, todos los días. Derribó los altares a Baal, a Acera, destruyó todos los ídolos de esa ciudad y perseguía a aquellos que tenían ídolos en la casa, y se metían en sus casas y sacaban los ídolos, los destruían. Era el rey, dijo: aquí no va a haber profanos, no van a haber idólatras, porque este es el pueblo de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que necesitamos comunión con Dios. El sexto es leer la palabra, como dije, y el séptimo es el servicio. Bien, el servicio, y con esto voy a terminar, es también parte de nuestra conexión con la sabiduría de Dios. Yo no puedo hacer lo que quiero, sino lo que Dios me dice que debo hacer en la iglesia.
y aún fuera de la iglesia. Porque el servicio está conectado con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Yo no soy la iglesia. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Hay un error cuando alguien dice que somos la iglesia porque te induce que vos sos templo de Dios. Está bien, no está mal entendido, pero sí se representa mal. Porque Dios, cuando le dije antes en Hebreos 10, 25, dice que Él quiere que nos congreguemos. ¿Para qué? Para encontrar en sí el cuerpo que es la iglesia. La iglesia no es individual, seríamos una isla. Y Dios no habita en isla, Dios habita en un solo cuerpo. Y cuando leemos en Apocalipsis capítulo 3, 17, cuando dice, por cuanto no es ni frío ni caliente, eres tibio, está hablando de iglesias aisladas, de iglesias que no se congregan, de iglesias que no tienen comunión con Dios, de iglesias que no saben quién es Dios realmente. Te vomitaré. Dios viene a llevar un cuerpo llamado la iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Y no podemos crear una iglesia individual o una iglesia a mi parecer. Lamentablemente en este tiempo, muchas personas han creado no solamente una iglesia a su manera, han creado un Cristo a su manera. Y eso es terrible porque le hacen decir a Cristo lo que Dios nunca diría. Es más, eso es profanar el templo de Dios. Le hacen decir a Cristo que Cristo, somos todos hermanitos, y Dios también me habla. Cuidado con eso. Aun cuando Dios te habla, es necesario que te humilles, que te congregues, que le pidas perdón a Dios, porque muchas veces pecamos, aun con nuestra intención, aunque no vivimos de las intenciones, sino de la obediencia. Yo puedo hacer cosas buenas, pero Dios no me mandó a hacerlas. No tengo malas intenciones, le doy comer a los pobres. Eso está bien, dice el Señor, pero no es lo que yo te mandé a hacer. Hacelo. Aún el servicio en muchos casos es para una autosatisfacción de sentirme bien que estoy haciendo algo. ¿Me escucha o no? Estoy haciendo algo, estoy sirviendo a Dios en la iglesia. ¿Pero tenés comunión con Dios? Y no sé, el pastor me habla. Entonces no tenés comunión con Dios. Podrías hacer algo en la iglesia, pero a veces deja de ser infuncional a la voz de Dios, porque ¿sabes qué? Servir a Dios es estar guiado por el Espíritu Santo. Y es así cuando el Espíritu Santo empieza a tonificar la iglesia, a darle el valor que necesita. Hay personas que por su cuenta hacen su obra. Algunos creen que son profetas y otros lo que sea, y lo hacen por su cuenta, pero eso no es lo que Dios dice en la palabra. Ese no es el servicio en el cual Dios dijo, yo los servicios. El Señor Jesús, los ministerios del Señor Jesús son los servicios, la extensión de Cristo, pero lo hace a través de la iglesia. Los traigo a la iglesia, dice. Léalo en Efesios capítulo 3 y en el capítulo 4. Cuando Él descendió a las profundidades y vino y trajo regalos. Eran los servicios. Algunos llamó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros. Esos son servicios. Pero no los da en forma individual, sino que los da al cuerpo llamado iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, cuando somos sabios, sabemos que tenemos que conducirnos bajo autoridad de Dios. Podemos hablar mucho más de la sabiduría, porque toda la Biblia, todo este libro, está lleno de sabiduría de Dios. Pero si está falto, dice Santiago 1:5, pedile a Dios. Y vas a ver que al poco tiempo vas a decir, tenía razón. No el pastor, Dios que emitió este comunicado para que yo obedezca. Pedile a Dios, le pedí a Dios y Dios me abrió la cabeza. Le pido a Dios y Dios me habló en sueño. Le pido a Dios, aquí Salomón tuvo un sueño y Dios le habló en sueño. Capaz que nosotros, si no tuviéramos al Espíritu Santo, yo tuve un sueño, soñé con Dios.
A veces Dios te quiere hablar por sueños, por visiones. Lo dijo el profeta Joel y lo dice también Pedro en Hechos capítulo 2. En los posteriores tiempos derramaré mi espíritu sobre todas carnes. Y tendrán sueños y visiones los jóvenes y los ancianos. ¿Cuál es el sueño que Dios te dio? ¿Cuál es la visión que Dios te dio? ¿Qué entiendes de lo que Dios te está diciendo? Yo quiero en esta mañana invitarte a que vos puedas tener una reconciliación en el entendimiento. Dios quiere que entiendas. Dios quiere darte sabiduría para que entiendas. El Espíritu Santo te capacita, es la unción para que entiendas. Pero la sabiduría es el resultado de obedecerle, de creerle y de hacerlo. No hay sabiduría si lo que Dios te dice y tú no lo obedeces. Eso no es sabiduría, eso es torpeza o a lo sumo pecado por desobediencia. ¿Me explico? Uno cuando está advertido no puede decir me equivoqué. Puede definir entre el bien y el mal. Entre si estoy haciéndolo bien o mal. Salomón dijo, Señor, yo quiero que tú me digas, me capacites para saber qué tengo que hacer, para saber lo bueno y lo malo. Amén. Tenemos nuestros hijos, los instruimos, aquellos son papás, para que cuando sean viejos entiendan. Mis hijos no se apartaron, ¿saben por qué? Porque yo les enseñé que no. Y tus hijos también no se van a apartar. Y si vos te apartaste es porque vos te equivocaste. Pero tus hijos tienen que salir buenos. La mujer sabia deja que los hijos elijan lo que quieran, ¿no es cierto? Amén. No, edifica. ¿Y cómo se edifica? Aquellos que están en construcción no entienden un poquito, hay que hacer bases. Hay que construir con bases. Si no tenés bases, tu casa se va a desmoronar. En sabiduría, ¿qué le dice Dios al papá? Si Dios no edifica tu casa, estás trabajando en vano. Amén. Hoy es tu día. Hoy le puedes decir, Señor, me estoy equivocando. Quiero que me dé sabiduría. Quiero que esa sabiduría sea en mí, como lo fue en Salomón. Pero yo quiero aún más, quiero a través de tu Espíritu Santo caminar con la fe. Saber que lo que tú me dices se cumple. Lo que tú me dices, aunque no lo vean mis ojos, pero yo sé que tú te proyectas. Y yo sé que, ustedes saben que nosotros cuando no oramos somos ciegos. Andamos tanteando a ver dónde era. ¿Cómo era esto de las reuniones? Y tanteamos y hablamos con otros y, no sé, creo que los domingos. Así somos nosotros cuando no estamos con Él. Pero cuando dice la Biblia que el Espíritu viene a nosotros, nos abrió los ojos. Antes de oído te oía, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Es así como el Espíritu Santo hace con nosotros cuando estamos conectados en Dios. Vemos las personas que caminan todas, van vía al infierno, pero nosotros que vemos tenemos que decirle, no es ese el camino correcto. Te estás equivocando. Pero dice la Biblia que Él nos sentó en lugares celestiales, Efesios capítulo 2, para mostrarnos, de ahí de arriba nos muestra el Señor los siglos venideros. Él le indicó cuál va a ser tu final. Pero si tú no estás en conexión con Dios, nunca vas a saber. Te vas a encontrar con la sorpresa de una persona ciega que se choca con los problemas. Pero cuando tú tienes a Dios, vas a ver que ese Señor te está guiando y te está sacando para no tener desgracia en la vida. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar a Dios. Señor y Dios, dame sabiduría para entender tus caminos, Señor, para entender tu palabra, para guiar a otros, Señor, para que el enemigo no nos pueda engañar, Señor, saber que esa artimaña muchas veces se repite y nosotros, por no ser sabios,
caemos en la red. Pero yo te pido, Padre, que si tú nos das sabiduría y discernimiento, por tu Santo Espíritu, Dios mío, voy a oír tu voz, Señor, y voy a sentir que tú eres bueno. Y voy a sentir, Señor, que me puedo equivocar, pero tú me vas a enseñar a no volver a equivocarme. El hombre falto de sabiduría choca siempre con la misma piedra y cree que esa piedra algún día se va a correr del lugar. Y tú nos mandas a nosotros de esquivarla. Señor, cae en un hoyo, y a veces un líder falto de sabiduría conduce a gentes, Señor, a un hoyo donde cae y caerán los que vienen detrás. Tu palabra es exacta y es perfecta. Nos enseña sabiduría cada capítulo que leemos. Pero no lo podemos entender si no está el Espíritu Santo en nosotros, Señor. Por eso te pido, Espíritu Santo, que hoy nos unjas. Que tú nos traigas, Señor, capacidades para entender no solamente la palabra, sino la vida que llevamos. Si es correcto lo que estamos haciendo. Nuestra pretensión dice sí. Pero tú dices, no era el camino correcto. Entonces encontramos que chocamos. Y yo te pido, Espíritu Santo, que hoy nos hables, que nos corrijas, que nos alientes, Señor. Nos estás dando bendiciones y no sabemos ni siquiera por qué vienen. A veces sentimos satisfacción de decir que somos obedientes, Señor. Tu misericordia es grande con nosotros y no somos capaces de reconocer que tú eres Dios sobre todas las cosas. Dios, yo te pido, Señor, que tú derrames tu espíritu en esta mañana, Señor. Yo siento que tu gracia, tu unción está aquí. Yo la siento en mí. Siento que tú estás en mí. Siento, Señor, que me estás tocando con calor, con temblanza. Señor, yo te pido, Señor, que tú también toques a otros en esta mañana. Te ruego, mi Señor, hay alguien en esta mañana que está diciendo, Señor, ayúdame. Señor, quiero tener, Señor, activada la capacidad de poder entender lo que tú me estás diciendo. Señor, a veces te tapo a ti la boca diciéndote lo que quiero y no estoy oyendo lo que tú me estás diciendo. Y por eso, Señor, ayúdanos a callarnos y escucharte a ti, Señor. Ayúdanos a esperar, Señor, el tiempo necesario para encontrar, Señor, tu voz. Señor, a veces pensamos que es la última oportunidad, porque el mundo y Satanás dice eso. Hay una sola oportunidad, la tenés que aprovechar. Pero, Señor, tú eres nuestra oportunidad. Señor, tú eres el que puedes avivar aún las cosas que se frenaron. Tú puedes darnos una nueva oportunidad también, si nos hemos equivocado. Señor, quizás hay momentos que tú pasas y nosotros lo hemos dejado pasar. Pero, Señor, hoy es el momento ideal para entender que tú estás aquí. Te pido, Espíritu Santo, háblanos. Señor, hay enfermos, hay desanimados, hay personas que están pasando necesidad. Señor, hay personas que hoy no pudieron venir, que no se pudieron conectar. Yo sé que tú tienes el control de todo ello. Pero te pido, Espíritu Santo, en especial, que los que estamos conectados, los que estamos aquí hoy, Señor, sean, Señor, impartida tu unción sobre ellos. Esa unción que les va a abrir los ojos y el entendimiento. Esa unción que no mira a la gente, sino que te mira a mí, Señor. Te mira a ti, Señor. Te mira lo que tú dices, lo que tú haces. Esa unción que nos despierta y nos saca del pozo. Quizá alguien esté angustiado y crea que no hay puertas abiertas, todas están cerradas. Esté en un estado de depresión. El Espíritu Santo me dice, Dios te va a sacar hoy. El Espíritu Santo, pídele sabiduría, pero también pide al Señor que su unción llegue a tu vida. Ahora, el Espíritu Santo está rompiendo cadenas, está abriendo los cielos sobre tu vida. Y solamente tenés que decirle, Señor, ayúdame. Yo siento que esa unción está aquí. Levante sus manos y dígale, Señor, yo quiero es que tú me toques, que tú me cambies. Dígaselo ahí donde estás. Señor, yo he estado oprimido, he estado confundida. Yo sé que el Señor en esta mañana te quiere sacar de esa
atadura en tu mente. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Ahí donde está, adórale, adórale. Ahí donde está, dígale, Señor, úngeme. Ahí donde está, dígale, Señor, necesito ayuda. Ayúdame, Señor. Quiero oír tu voz. Ahí donde está, si tu dolor es en el cuerpo, el Señor quitará el dolor del cuerpo. Si tu dolor es en el alma, el Señor quitará el dolor de tu alma. Si tu dolor está atando tu vida, tu familia, tus bienes, el Señor quitará, pero solamente tiene que clamar y tiene que rogarle a Él, decirle, Señor, derrama tu espíritu sobre mí. Derrámalo, Señor. Señor, de ahí está. No pares de adorar a Dios. No pares de decirle, Señor, yo te amo. No pares de decirle, Señor, yo te necesito. No pares de decirle, Señor. El Señor no quiere cumplidos. El Señor quiere tu corazón. El Señor quiere tu vida. El Señor quiere que camines con Él. Espíritu de Dios, ven sobre esta iglesia, ven sobre los jóvenes, Señor. Genera, Señor, un fuego de anímico. Señor, que tu unción venga desde el corazón. Señor, que tu unción rompa, Señor, cadenas y rompa maldiciones en el nombre de Jesús. Que tu unción traiga paz a los corazones de aquellos que te están en esta hora diciendo, Señor, gracias. Yo te necesito. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Alguien está viviendo un problema familiar muy serio. El Espíritu Santo me está mostrando. Alguien está en una situación triste en su familia. El Señor me está mostrando. El Señor te está diciendo, hoy vas a encontrarme. Pide sabiduría. Y una puerta se abrirá para que seas libre de ese dolor, de esa aflicción. Dios resuelve ahora. Tienes que correr a Él y decirle, Señor, ayuda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si alguien necesita oración, puede acercarse. Voy a orar por él, por ella. Si alguien necesita un abrazo del Señor, ¿cuántos necesitan un abrazo del Señor? Dele el abrazo al que está al lado, porque Cristo está en tu vida. Dele el abrazo al que está al lado suyo. Dele el abrazo. Abrácelo, dele un abrazo. Un abrazo. Este es mi abrazo. Es el abrazo del Señor en tu vida. Reciba ese abrazo de parte del Señor. Señor te bendiga.